Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Me emociona mucho tenerlos aquí hoy. Si eres nuevo por aquí, muchas gracias por darle al play. Y para los que ya son parte de esta comunidad, un abrazo enorme. Hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos en un tema que a muchos de ustedes les interesa, un tema que ha generado ríos de tinta digital y ha sido objeto de especulaciones y rumores durante mucho tiempo. Hoy vamos a hablar sobre la amistad inquebrantable de dos estrellas turcas que han conquistado corazones en todo el mundo, Hande Erçel y Kerem Bürsin. El título del vídeo lo dice todo, ¿verdad? Hande Erçel y Kerem, su amistad es inquebrantable. La respuesta te sorprenderá. Y sí, prepárense porque vamos a desentrañar los secretos de esta relación, analizar la dinámica que los une y desmitificar algunos rumores que han circulado. Antes de empezar, quiero hacer una pequeña pausa para pedirles algo. Si aún no están suscritos al canal, por favor, háganlo. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Además, me ayuda muchísimo a seguir creando contenido y a compartir con ustedes todo lo que me apasiona. Así que suscríbanse ahora. Ya está. Perfecto. Continuemos. Para entender la amistad entre Hande y Kerem, es fundamental remontarnos al origen de todo, la serie Love is in the Air, o Sen Kalkam en turco. Fue en este set, entre escenas románticas y mucha química, donde comenzó a gestarse una conexión especial. Y no estoy hablando solo de la conexión profesional entre dos actores que deben interpretar a una pareja, estoy hablando de algo más profundo. Todos recordamos la serie, ¿verdad? La historia de Eda y Serkan, sus idas y venidas, sus peleas y reconciliaciones, sus momentos de alegría y tristeza. Pues bien, esa misma intensidad, esa misma pasión, también se reflejaba fuera de las cámaras, entre Hande y Kerem. La química entre ellos era innegable. Las miradas, los gestos, la forma en que se complementaban, todo apuntaba a una conexión real. Y no solo eso, sino que el equipo de producción y el resto del elenco también notaron algo especial. Se veían cómplices, se reían juntos, se apoyaban mutuamente. Era evidente que entre ellos existía una amistad muy fuerte, que iba más allá de la simple relación laboral. El ambiente en el set de Love is in the Air era, según testimonios de quienes participaron en la producción, vibrante y positivo. Hande y Kerem, con su energía y entusiasmo, contagiaban al equipo. Eran profesionales, pero también divertidos y cercanos. Crearon un ambiente de trabajo agradable, donde la colaboración y el compañerismo eran la norma. Esta dinámica, sin duda, fue clave para el éxito de la serie y para el desarrollo de su amistad. Pero, la vida, como en toda buena telenovela, no es tan sencilla. La serie tuvo un éxito rotundo y con el éxito, llegaron los rumores. Rumores de romance, de una relación más allá de la pantalla. Y por supuesto, estos rumores se alimentaron de las publicaciones en redes sociales, de las fotos juntos, de las declaraciones en entrevistas. Los fans enloquecieron y comenzaron a shippear a Hande y Kerem como Anker. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones. Cada foto, cada vídeo, cada like, era analizado al detalle por los fans, que buscaban pistas sobre la verdadera naturaleza de la relación entre Hande y Kerem. Se crearon foros de discusión, grupos de fans dedicados a Anker, y se produjeron edits y vídeos con imágenes de la serie y de su vida personal. La pasión de los fans era palpable y el deseo de que Hande y Kerem estuvieran juntos era evidente. Por un tiempo parecía que la relación entre ellos era algo más que amistad. Salían juntos, se les veía disfrutando, viajaban. Todo parecía indicar que estaban juntos y las redes sociales se llenaron de comentarios y especulaciones. ¿Eran novios? ¿Estaban enamorados? La incertidumbre mantenía a todos en vilo. Las imágenes de sus viajes, sus cenas románticas y sus momentos de complicidad alimentaban la fantasía de los fans, que soñaban con ver a Eda y Serkan, Hande y Kerem, juntos en la vida real. Con el tiempo, la pareja confirmó su relación sentimental. La noticia fue celebrada por muchos fans, que veían cumplido su sueño. La relación entre Hande y Kerem se convirtió en un tema de interés público, y sus apariciones en eventos y en redes sociales eran seguidas de cerca. Sin embargo, como ya sabemos, las relaciones son complejas, y las de las celebridades aún más. Con el tiempo, la relación entre Hande y Kerem, aunque intensa, evolucionó. Confirmaron su relación romántica, pero después de un tiempo, anunciaron su separación.
El mundo se sorprendió, pero también entendió que las cosas a veces no salen como uno espera. La noticia de su ruptura, aunque triste para muchos fans, fue gestionada con madurez y respeto por ambas partes. ¿Y qué pasó entonces con su amistad? ¿Desapareció como tantos otros amores de Hollywood? No. Y aquí es donde la historia se pone interesante y donde la respuesta que prometí empieza a tomar forma. Después de la ruptura y a pesar de la decepción de algunos fans, Andy y Kerem demostraron algo increíble: su amistad era más fuerte que cualquier romance. No solo mantuvieron el contacto, sino que continuaron apoyándose mutuamente en sus proyectos, en sus decisiones, en sus vidas. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se puede mantener una amistad tan sólida después de una ruptura amorosa? Pues bien, la respuesta está en la madurez, en el respeto y en el cariño genuino que se profesan. Andy y Kerem con el tiempo dejaron claro que su relación no se basaba únicamente en el romance, sino en una conexión más profunda, en una afinidad personal que trascendía el amor romántico. Se admiran, se respetan y se preocupan el uno por el otro. La clave de su amistad reside en la capacidad de ambos de priorizar el cariño y el apoyo mutuo, por encima de cualquier sentimiento romántico. A lo largo de estos años, hemos podido ver cómo se apoyan mutuamente en sus carreras profesionales. Se felicitan por sus éxitos, se animan en los momentos difíciles, y siempre están presentes, de una u otra forma. Han demostrado ser compañeros de vida, que se preocupan por el bienestar y el éxito del otro. Las redes sociales son a menudo un termómetro de las relaciones en el mundo del espectáculo, y en ellas también se percibe esa dinámica de apoyo incondicional. Siempre se han dedicado mensajes cariñosos, me gusta en sus fotos y comentarios alentadores. Pequeños gestos que demuestran que la amistad, en su caso, es genuina y profunda. Estos gestos, aunque sutiles, son una muestra de la lealtad y el cariño que se profesan. Además, Andy y Kerem han hablado abiertamente sobre su relación en entrevistas. Han expresado su respeto mutuo, su cariño y su agradecimiento por la experiencia compartida. Han dejado claro que, aunque el romance haya terminado, su amistad es algo que valoran y que quieren mantener. Han demostrado que es posible mantener una relación positiva y respetuosa, incluso después de una ruptura amorosa. Y aquí viene la parte que creo que les sorprenderá aún más, porque vamos a desmitificar algunos rumores y especulaciones que han circulado. Se ha dicho que Andy y Kerem no se hablan, que hay rencor, que se evitan. Pero la realidad es muy diferente. Si bien es cierto que no comparten sus vidas en el mismo nivel que cuando eran pareja, la relación no es de enemistad, ni mucho menos. Simplemente cada uno ha seguido su camino, y la amistad ha evolucionado. Se han mantenido en el tiempo como personas que se preocupan una por la otra, y eso es lo que realmente importa. Han demostrado que es posible mantener una relación de amistad, sin que la ruptura amorosa signifique el fin de la conexión. La amistad inquebrantable entre Andercel y Kerem Bürsin es un ejemplo de madurez y respeto. Nos enseña que el amor romántico no es la única forma de relación valiosa, y que la amistad puede ser igual de profunda y significativa. Es un ejemplo para todos nosotros, un recordatorio de que a veces, lo más importante es la conexión humana, el cariño y el apoyo incondicional. Es importante destacar que Andy y Kerem han sabido mantener la privacidad de su relación. No han ventilado sus problemas personales en los medios, ni han buscado el protagonismo a costa de la otra persona. Han sabido proteger su intimidad, y eso es algo que se les debe reconocer. Han demostrado una gran capacidad de proteger su vida privada, y de gestionar su relación de forma discreta y respetuosa. La lección que nos dejan es valiosa. Demuestran que es posible mantener una relación sana, basada en el respeto y el cariño, incluso después de una ruptura amorosa. Que la amistad, en su mejor expresión, es un tesoro que se debe cuidar y valorar. Nos enseñan que las relaciones en todas sus formas pueden perdurar y evolucionar, si hay madurez, respeto y cariño. Así que, amigos míos, espero que este vídeo les haya gustado. Espero que hayan descubierto algo nuevo sobre la relación entre Andy y Kerem. Espero sobre todo que se queden con la idea de que la amistad, cuando es verdadera, puede ser inquebrantable. Han construido una amistad sólida, basada en la admiración mutua y el apoyo incondicional. Y hablando de eso, espero también que este vídeo les haya entretenido y les haya dejado pensando. Si les gustó, no olviden dejar un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho.
Me ayuda mucho a seguir creciendo y creando contenido. Me gustaría añadir que el impacto de la serie Love is in the Air en la cultura popular ha sido enorme. La serie ha traspasado fronteras y ha conquistado a audiencias de todo el mundo. El éxito de la serie se debe en gran medida a la química entre Andy y Kerem y a la forma en que interpretaron a sus personajes. Y por supuesto quiero saber su opinión. ¿Qué piensan sobre la amistad entre Andy y Kerem? ¿Creen que es un ejemplo a seguir? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderlos. Quiero saber qué piensan. Su opinión es importante y me encanta leer sus comentarios y conocer sus perspectivas sobre este tema. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Un abrazo enorme. Y recuerden, la amistad es un tesoro que vale la pena cuidar. Chao.